Hoy es el 7 de abril 2021 y en mi país, Argentina, hay un recrudecimiento de casos del COVID, en general en personas jóvenes, la mayor cantidad de pacientes. Pero a pesar de todo esto y de la pandemia globalizada que estamos sufriendo, hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. Entonces, la salud no es simplemente ausencia de enfermedad física, tampoco es simplemente ausencia de enfermedad psíquica, sino que es más abarcativo, es más profundo, más primordial. Involucra lo afectivo, lo emocional, lo mental, lo social, lo valórico y aún lo espiritual. Y es muy importante, en el contexto actual de esta pandemia prolongada que está azotando el globo, jerarquizar, no enojarse, no odiar, no entristecerse, no echar culpas a nada ni a nadie, y hacer cosas creativas, novedosas, positivas, utilizando lo que no sabíamos que teníamos, que era nuestro propio ingenio, nuestra propia creatividad y el amor, para reforzar y crear vínculos sociales, aún con el diferente. La salud es un completo estado de bienestar, no es, reitero, ausencia de la enfermedad. Eso es simplificar las cosas. Y es muy importante no fijarse en los parámetros ni asustarse. Por ejemplo, si uno sube la presión, o uno le sube el azúcar, o uno le sube el peso, por ejemplo, para citar 3 parámetros. No hay que asustarse por los valores, porque esos valores de su vida tienen que ver con nuestra capacidad del ser humano de adaptarse a los cambios en nuestro medio ambiente y donde vivimos. Los pacientes y los médicos estamos acostumbrados a valorar un parámetro y pensamos en lo que llamamos el equilibrio, la homeostasis. Esta homeostasis no es permanente, es variable. Y entonces depende mucho del momento de vida que uno tiene. Entonces, no asustarse por los valores que tenemos. Porque cuando uno, por ejemplo, en un momento de su vida, se le anuncia que a un hijo tiene el COVID positivo, uno se pone nervioso, se angustia y le sube la presión. Pero eso es una adaptación a ese golpe emocional que sufrimos. Tenemos que aprender a cambiar cómo nos golpea la realidad a nosotros, porque ya desde los griegos se habla de que el problema en nuestra salud no es por el problema en sí, sino cómo nosotros recibimos esa noticia. Es decir, la subjetividad que ponemos y cómo nos duele ese tema. Es importante entonces recalcar que no hay que preocuparse si uno está con un valor por encima de la presión, un valor por encima del peso, un valor por encima del azúcar. Porque uno se asusta y se pone el cartelito de diabético, hipertenso, obeso, y no puedo hacer nada para cambiarlo. Y necesito el remedio, el remedio, y no es así. Lo que necesita es cambiar la circunstancia. ¿Por qué aumentamos de peso? Por 2 razones fundamentales. Una, porque nos gusta el placer de comer. Es una maravilla el comer, pero debemos repetir para sentir el placer. Y hay personas que no tienen sabiduría de su vida y creen que la felicidad es el placer, y no es así. El placer es algo fugaz, y para volver a sentir placer necesitamos repetir el estímulo. La felicidad no, es una actitud personal, y esa actitud personal se logra a cuesta personal de una forma de vida, y no necesita repetir el estímulo. Por ejemplo, comer, el alcohol, el azúcar, las grasas,
las drogas, el sexo, todo se necesita repetir. Pero, por ejemplo, si un padre, una madre, tiene un hijo de 2 años que se le duerme en los brazos, esa experiencia de felicidad no necesita repetirla. Es feliz así. Eso es cuanto a la felicidad, pero aparte está la parte social. Y uno no la valora. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades que cada vez más son urbanizadas y son ciudades cada vez con más cantidad de personas. Y entonces, lo que era un territorio generoso, árbol, verde, pájaros, vida, se transforma de repente en una serie de estímulos que no necesitamos. Obtenemos beneficios de vivir en la ciudad, por supuesto, pero obtenemos algo que se llama estrés crónico. Y ese estrés crónico genera una cantidad de alteraciones en nuestro eje, se llama de la glándula hipófisis, el hipotálamo y la glándula suprarrenal, que genera una serie de mediadores químicos y hormonales que alteran nuestra forma de vida. Y cuando uno tiene un estrés, una actividad muy, muy importante, en ese momento, cuando uno tiene ese estrés, si se relaja, vuelve a cero. El problema es el distrés o estrés permanente y crónico. Cuando cesa el estímulo, la persona sigue con valores de estrés. Esto es fundamental, porque si uno combate el estrés, mejora la resistencia insulínica, mejora la presión, y no depende de medicamentos, depende de ayudar a la persona, completamente, integralmente. En eso hacen hincapié los nuevos conceptos con respecto a la salud, no tanto en el ser humano individual, sino también en lo social. Y sacar de nosotros, reitero, la creatividad en momentos de zozobra, cuando se achican los contactos sociales, precisamente adecuarse a la realidad y tratar de integrarse de alguna manera. Siempre dando algo, se recibe más de lo que uno ofrece. Espero que disfruten el Día de la Salud en plenitud.